Buenos días, pues se aproxima este 21 de diciembre que es el solsticio finalmente de invierno. Y es muy interesante saber que todos estos acontecimientos astronómicos pues tenían un peso y una forma bastante cercana a la consideración de la influencia que tenían sobre los hombres en estas nuestras culturas antiguas. Hablo de cultura antigua refiriéndome mucho a nuestras culturas mesoamericanas, pero también son expresiones que en las culturas ancestrales por todo el mundo pues tenían especial significado. Veremos quizá en esta forma de encuentro entre una cultura occidental judio-cristiana que hemos estado siguiendo a veces sin preguntarnos, un referente, una relación también con coincidencias muy interesantes de estos acontecimientos astronómicos con nuestras culturas ancestrales. En este caso, tratando de llevar de la mano lo que sería la consideración del tiempo de estas dos culturas, pues en esta enorme coincidencia que tiene que ver con esta fecha próxima, en unos poquitos días observamos la celebración de Huitzilopochtli, que no es más que esta referencia al sol colibrí, el sol más suavecito que se presenta durante el año y que implica finalmente un reconocimiento de este declive y ascenso nuevamente de nuestra energía solar. Huitzilopochtli, que significa el colibrí zurdo, también color azul, era, según muchas fuentes, una representación a lo que se llegó a conocer como el Tezcatlipoca azul, y es mucho la relación con esta fuerza del sol naciente que implica o que involucra la fuerza de voluntad en los hombres. Así que podemos, conforme a estas culturas, un discernimiento de ubicar nuestras distintas fuerzas, no ajenas a nosotros como dioses, como tuvo la costumbre, la cultura occidental de los españoles que llegó aquí a ubicar cualquier forma casi de culto en estas situaciones muy similares a las que se considera en Occidente, pero caemos en cuenta que quizá la forma de culto más cercana a algo metafísico era esta dualidad o meteo, la doble energía generadora de vida que a su vez se iría desprendiendo en distintas expresiones que tienen que ver con nuestra sensorialidad, a lo mejor con esta figura que es el Tezcatlipoca oscuro, que iremos también discerniendo según estas consideraciones cómo podría ser relacionado con una visión cósmica de la existencia y de estos cuatro Tezcatlipocas que se desprenderían de un principio, digamos, más amplio, en un sentido cósmico, a ir aterrizando en sentidos más propios, ¿no? O Meteotl podemos considerar esta forma, digamos, cósmica de consideración de la energía que al paso del tiempo o digamos al momento de ser consciente por los seres humanos correspondería a otra definición, por ejemplo, a Ometeotl desde este punto de vista de nuestra relación inmediata se llega a conocer también como Tloquenahuaque o lo que se encuentra cerca, lo que se encuentra junto. Y también pues tenemos a Ilpanemowani, que es aquello dador de la vida, esta doble energía generadora de vida y que a su vez, pues como hemos visto, pues también va influenciando como una dualidad nuestras distintas conciencias, no nada más habíamos visto que tenemos una conciencia mental o intelectual que tiene que ver con los procesos de razón, que aquí se lo ubicaba en el sur, sino con una conciencia también sensorial, con una conciencia de nuestra energía del corazón y con una conciencia de nuestra materia. Todo esto, pues, es de alguna manera tratarla de considerar como fuerzas muy particulares, pero no dejan de integrar un todo. Nosotros también como personas no dejamos de integrar un todo con las energías que está finalmente recibiendo la madre tierra de Tonatiuh del Sol. Y tenemos pues entidades solares, como es finalmente Huitzilopochtli, como puede ser o Tezcatlipoca Azul, como puede ser también Tonalcatecutli, Xutecutli o aún Pilsintecutli, estos dones, ¿no? O señores, vamos a ubicarlo así, que no dioses,
que se encontraban mucho relacionados con estas fuerzas solares. Particularmente ahorita la fuerza de voluntad recae en Huitzilopochtli, que más allá del mito de la creación mexica, porque ya sabemos que ellos como conquistadores necesitaban, digamos, justificar el crecimiento de su grupo gentilicio, en este caso los posteriores, los mexicas de las últimas migraciones, que como sabemos, pues fundaron un inmenso imperio y adoptaron a Huitzilopochtli o a este colibrí zurdo, porque es este sol pequeño que si lo vemos así, conforme va avanzando, pues es el lado zurdo, ¿no? Del sol en su paso sobre la tierra. Entonces, este pequeño calorcito, este solecito que se siente, es un solecito que también coincide con la veintena llamada de Panquetzalistli. Como vimos, este conjunto de 20 días se agrupaban en 18 periodos, los sesempohualis, ¿no? O cuenta de 20 días que se agrupaban en 18, vamos a llamarle meses, y que al paso del tiempo, pues si multiplicamos ese transcurso en el Shupowali o calendario solar, proceso del ciclo solar, pues nos da 360, perdón, porque también se sumaban estos 5 pequeños días y el cuartito de día que serían los Nemontemi, dando un total de 365 días, más ese cuarto de día que incluye pues unas 6 horas aproximadamente. Eso hacía que estas formas de medir el tiempo pues, fueran muy precisas, no nada más en la consideración mental, sino también en la consideración sensorial que nosotros vamos recogiendo al paso de los días durante todo este periodo de transcurso del sol en el horizonte de un lado para otro. Entonces vemos que conforme es verano, pues el sol está más fuerte y conforme va pasando el año a estos días de invierno, el solsticio de invierno, que sería el día más corto en cuanto el sol tiene su fuerza durante todo el año. En este sentido, pues la lógica nos lleva a inferir, más allá también de los cultos de Huitzilopochtli, en la cultura mexica que ya se adopta como el dios principal, que tiene mucho que ver con la fuerza de voluntad, pero sobre todo con la conquista guerrera. Pero desde antes, pues vamos a llamarle también Tezcatlipoca Azul, así es como se le reconoce a estas fuerzas radiantes que se relacionan con la fuerza de voluntad del hombre que está terminando también, así como la Tierra, un periodo, un ciclo, ya hacia el proceso de terminación o de culminación, el proceso de fenecer, de fallecimiento del Sol, como la Tierra, que vemos que durante todos estos días pues ha estado radiante de color verde y conforme nos vamos aproximando a los periodos invernales, pues empieza también a morir. Se aleja la vida de muchas de las plantas y se vuelven parduzcas. Esto nos hacía ver que en esta veintena Panquetzalistli, que significaría el levantar los estandartes, pues es finalmente el periodo de conclusión de la vida sobre la Tierra, igual que afecta a los seres humanos, y un periodo pequeño de resguardo, que también en nuestras culturas hasta orientales se consideraba como importante hacia los hombres de mayor edad, las mujeres de mayor edad, porque evidentemente había propensión a los daños y a las enfermedades o aún a los accidentes. Por lo tanto, es una época de resguardo, es una época de tratar de obtener más calor, porque recordemos es el día más pequeño, el calor del sol pues no es tan intenso como en otros días durante todo el año. Si podemos ser perceptivos ante ello, pues rompe un poco con esta visión del sol como una entidad absoluta cuando vemos que hay distintos soles. Ahorita estamos entrando en el sol colibrí zurdo. Más allá de la apreciación que hicieron los mexicas acerca de este personaje, pues podemos ubicarlo como un don que habla como la fuerza de voluntad y ante lo cual pues se realizaban ceremonias, festejos en distintos puntos de Mesoamérica para celebrar este acontecimiento del solsticio de invierno y que tiene mucho, por supuesto, de relación con la figura del niño Dios, que si observamos también distintas ceremonias o rituales ancestrales de otras culturas de Oriente, pues vemos que se valoraba este momento para un renacer.
en términos del año, pues es la época en que estamos finalmente terminando un ciclo para volver a integrar un nuevo proceso de aprendizaje o de actividades durante todo el año solar. Es muy interesante reconocer que, bueno, en esta época, mientras a las personas de mayor edad se les sugería, o de hecho ellos lo creían con mucha certeza, pues mantener cierto ayuno, ser cuidadosos en las acciones, en las comidas, en todas las cuestiones que implicaban una relación con el entorno, pues más allá también de este culto solar relacionado con el guerrero, que sería la fuerza de voluntad de los guerreros, que como hemos visto, pues son los mexicas lo que lo enaltecen. En esta celebración también a los jóvenes mancebos, pues se les adiestraba para carreras largas, la que se llamaba o famosa carrera, la Ipaina Huichilopochtli, que era una carrera de resistencia que iba rodeando todo el valle de Texcoco para enaltecer esas fuerzas activas de la voluntad en los hombres jóvenes que gracias a esos esfuerzos, después de un ayuno de 4 días, podían celebrar finalmente en este recorrido ese desgaste final de energía para integrar otra vez la energía proveniente del sol que nace y en el transcurso empieza a cargar otra vez todo el entorno con su luz. Muy interesante descubrir esto a la luz pues de los acontecimientos actuales, porque también no estamos ajenos, como decía, a la fuerza o a la naturaleza que se observa alrededor de todo este ambiente vegetal de nuestra tierra, y así como las plantas pues fenecen y cambian, pues igual los hombres, ¿no? Estamos en un proceso de cambio y por lo mismo esta energía del tonal se disminuye en el año y hay que ser más cuidadosos con las acciones que se realizan. Es más propensa la gente a tener daños, enfermedades, etcétera, igual que a las plantas. Si ustedes revisan un poco la información que nos llega de aquel entonces, pues es la época propicia que a las plantas, perdón, o al mundo botánico se le agradecía. En estas épocas se les colocaba pequeños panclis o, digamos, estandartes, banderillas como símbolo del agradecimiento por la labor que nos hubieran ofrecido en su virtud de generadores de alimento, de cobijo, de sombra, de protección durante todo el año, ¿no? Ya ven los recursos etnobotánicos, pues en estos lugares eran bastante apreciados, por lo tanto, pues en este proceso de decline también se reconocían y se les agradecían para que pudieran otra vez regenerarse el próximo año. De aquí que era reconocido vamos a llamarle mes, o Sesempowal, y esa cuenta de 20 días, como consideraban nuestros antiguos, como muy importante al respecto, y convendría considerarla también nosotros haciendo un proceso de reflexión profunda cercano a los días de diciembre, en ese encuentro que luego también tenemos con esta figuración de nuestro Cristo, ¿no? Para ir a agradecer todo lo recibido por el año y a la vez sujetar una nueva energía para otra vez activar nuestras acciones durante todo el año que iniciaría después de estos días 21, 22, 23 y el 24 de diciembre, que bueno, se celebra la Navidad, la Natividad ancestral. También en esta reflexión pues caeríamos en cuenta que como persona muy difícil nacer a un ser humano en medio del desierto con esas temperaturas invernales. Por lo tanto, es muy probable que en estos cultos ya católicos o de la iglesia pues se haya adaptado el nacimiento de Jesús justo con estas épocas que dentro del culto cristiano católico se les llamaría fiestas paganas, pero no es más que reconocimiento a esta fuerza de voluntad que está necesitando ahorita atención para poder activarse y a su vez iniciar nuevamente nuestro recorrido de un año, ¿no? Todos nuestros procesos creativos, todos nuestros procesos productivos, nuestros procesos sensitivos también y nuestros procesos físicos. Recordemos que estas cosmologías o cosmogonías, vamos a llamarle así, la forma de interpretar la realidad en su relación con lo que nos rodea, pues no estaban vistas como por afuera. De ahí el cuidado a llamarle rituales o ceremonias, porque en la costumbre mucho judío-cristiana, muchos de estos acontecimientos los vemos como por afuera, como espectadores o testigos del mismo, cuando finalmente están ocurriendo adentro de nosotros.
¿no? De esta dualidad se puede desprender a su vez una cardinalidad que habla de nuestros elementos, de la consideración que deberíamos de tener ante contacto con todas estas fuerzas de la Tierra que finalmente nos afectan. Y pues convendría darnos cuenta y aceptar que pues no estamos ajenos a la misma, somos parte de ello y a la vez incorporar la posibilidad de estos cambios, recordemos, en un proceso continuo de ascenso de lo más denso, que ya una vez lo platicamos, a lo más sutil. ¿No? Seríamos como viajeros en el tiempo, en esta tierra, nuestra Tonantzin madre, la tierra Coatlicue, que viéndola independiente, pues se puede observar, pero a la vez estaba integrada con todos los acontecimientos medibles que sucedían en términos, vamos a llamarle para ser fácil, astronómicos, ¿no? Así la Tierra, la Luna, las estrellas, el mismo Xolotl Otlahuizcalpantecutli, que sería la influencia de Xolotl, el lucero de la tarde, que sería Venus. En un atardecer, ya sabemos que en un periodo del año nace por este lado, Otlahuizcalpantecutli, que es Venus también en otro periodo del año que se ve como el lucero de la mañana. Entonces, siendo ya congruentes con toda esta cosmogonía, no podríamos vernos ajenos a la misma, más cuando estas energías muy cercanas a nuestra forma de observar nuestro entorno, desde un aspecto también masculino o femenino, como hemos platicado anteriormente, que la psicología le ubica mucho como nuestros arcanos, ¿no? Y reconociendo nuestros arcanos, aquí el arcano, digamos, solar del sol chiquito, que se relaciona mucho con la fuerza de voluntad, que se celebra finalmente el solsticio de invierno, que luego también los mexicas adaptaron como una figuración más cercana a la guerra y el derecho de conquista que ellos querían finalmente enaltecer para imponerse a todas las otras civilizaciones cercanas a este gran imperio que fue el último de los imperios mesoamericanos en este pues, proceso de conquista que sucedió en el siglo XVI, pero también hemos de reconocer que muchos de estos cultos no nada más se ubican en esta cultura, sino en las otras culturas que florecieron durante distintos periodos y que desde aquellos entonces pues nos llega la figuración ya concreta de lo que serían estas fuerzas o formas de interpretación que también tienen que ver con una muy particular expresión que nuestra sensorialidad adquiere. Por lo tanto, Huitzilopochtli no es un atributo ajeno o como deidad visto por afuera, sino también es una forma de atributo, ¿no?, visto por dentro de nosotros. Somos un poco esta fuerza de voluntad, somos un poco este atributo de un sol suavecito que se tiene que imponer en contra de otras influencias menos solares, más lunares, que hacen también mucho disminuir nuestra voluntad. De ahí que, por ejemplo, también los chinos en este equilibrio del yin y el yang, pues marcaban estas fechas como propicias a las gentes mayores para tener un resguardo, así como los ayunos que se hacían antes de iniciar estas celebraciones, ¿no? De nuestro Tezcatlipoca Azul o nuestro Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, ¿no? Que pues nos señala este pequeño solecito que va saliendo y va iluminando con una fuerza menor el día más corto del año. En fin, como vemos, nuestra cosmogonía la podemos observar separada, pero finalmente va a integrar un todo perceptivo, menos cognitivo, y que tiene que ver con adaptarnos a estos cambios terrestres que nos influyen, entre otros cambios que también, por supuesto, pues influyen a toda nuestra naturaleza y a toda la Pachamama, la Madre Tierra, nuestra Tonantzin, Tlali, Coatlicue. Por lo tanto, el día 21 es un día propicio para resguardo, el día más cortito del año. Y pues para realizar alguna siembra, vamos a llevar, más allá del rito de la ceremonia, quizá nosotros le podemos llamar siembra de recursos simbólicos o una siembra de una intención consciente, porque recordemos, el tiempo no está fuera de nosotros, sino adentro de nosotros, y nosotros somos finalmente los que lo construimos, ¿no? Apropiamos del tiempo al momento de ejecutar un acto más allá de una forma ajena
pasiva de observarlo, aquí es una forma activa de interactuar con él y conviene que todos seamos un poquito conscientes del mismo para que en esta siembra de recursos o de intención consciente pues podamos adquirir estas cualidades naturales de energía que nos permitirían desarrollarnos de mejor manera durante estos periodos anuales. Entonces, el 21 no nada más es el solsticio de invierno, sino también la celebración de nuestro Tezcatlipoca azul o Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, o el colibrí también color azul o azulado. Nos vemos en próxima entrega. Vamos a ir tratando de hacer correspondiente finalmente estas pláticas con estas manifestaciones hermosas de la tierra y que muchas veces pues desde una cultura occidental no somos conscientemente de, bueno, no tomamos conciencia muy precisa de ello. Cuídense mucho, les mando un beso.